con el arroz, pero ahora me voy caminando para acá, hacia mi izquierda, porque está la doctora Natalia Tonini. No sé si estará enojada conmigo, ¿no? Pero hice una pregunta de la política, pero acá no venimos a hablar de política, así que no podemos hablar de sistema. ¿Cómo le va? Bien, buenos días. ¿Todo bien? ¿La pasaron bien en la tarde de la mujer? Ay, sí, muy contenta, muy contenta. La verdad que, bueno, mucha convocatoria y estuvo bueno también. Así que felicitaciones, pues sé que estuviste en la organización de la tarde. Muchas gracias. Un gran esfuerzo, pero salió todo como esperábamos. Bien, ahora vamos a hablar de un tema y siempre Nati nos trae la parte de lo legal. O sea, acá se junta lo médico con lo legal, pero también uno tiene que hacer una consulta médica, pero también que asegurarse legalmente. ¿Cómo sería? Claro, ¿a qué viene esto que vamos a charlar? El disparador es una publicidad del Ministerio de Salud de la Nación. Bien. Donde el Ministerio invita o plantea el derecho que tienen los adolescentes a informarse sobre los métodos anticonceptivos. Vamos a definir un poco cuáles son estos posibles métodos, que además de estar los métodos reversibles, que son, bueno, la pastilla anticonceptiva, el chip, el preservativo. Hay otros métodos que los llaman irreversibles, el DIU también, se me olvidaba. Hay otros métodos que los llaman irreversibles, que son la vasectomía para el varón y la ligadura de trompas para la mujer. La vasectomía es el corte del conducto deferente por el cual deja de transitar el espermatozoide, que sería justamente esta célula masculina que luego se une con el óvulo femenino, por el cual se produce la concepción que lleva luego al embarazo. Mientras que para la mujer, la ligadura de trompas supone el corte de la trompa de falopio, que va a impedir que el óvulo que viene del ovario se una con el espermatozoide. Bien. Esos los definen como métodos irreversibles, por lo cual producen la esterilización del varón y de la mujer. Claro. Bien, bueno, estuve escuchando a un médico que hicieron una consulta Miguel Clariá, donde a partir de esta publicidad del Ministerio de Salud de la Nación, comentaba este médico que en el transcurso de los primeros 3 años la posibilidad de reversibilidad llega hasta un 70%. A medida que van pasando los años, esa reversibilidad se reduce aproximadamente al 30%. ¿Sí? Con lo cual no sería una irreversibilidad del 100% durante los primeros 3 años. De todas maneras, lo planteo como un reportaje que lo escuché a un médico. O sea, eso en todo caso lo podríamos después consultar con algún médico local para que nos explique bien técnica y científicamente, que es algo que, bueno, yo no conozco bien, pero bueno, repito lo que Miguel Clariá comentaba con un médico en esta radio nacional, ¿no? Yo me hice la vasectomía. Primero tenés un cuestionario muy importante que te responder, si vos sos consciente, los motivos. De hecho, hay mucha gente joven que se la está haciendo, jóvenes, cuando digo jóvenes, sin pareja, solteros, y que se está dando mucho en los varones, que antes no se daba. El promedio ha aumentado en la ciudad de Morterio y en la región muchísimo. Y el médico me dijo que pensarlo muy bien, porque es totalmente irreversible, por más que leas en internet o te digan otros que es reversible. Ah, bien, perfecto. Bueno, ahí tenés vos entonces ese un es otro caso. Médico, es otro médico que es otra voz. Okay. No quiere decir que sea ninguno de los dos tenga la razón, o sea, es entendible por ahí, pues me quedé por ahí, digo, el 70%. Digo, por eso, este médico, dijeron el número de matrícula y demás, plantea esa teoría. Entonces, vos tenés otra teoría diferente. Yo, por eso digo, es una mirada de un médico que entrevistó Miguel Clariá y yo, no siendo médica, simplemente repito lo que dijo un médico. Claro, y Nati, pasa mucho también, yendo para el otro lado, el femenino, las ligaduras de trompas. Muchas veces, en alguna cuestión quirúrgica, ya sea una cesárea, alguna complicación o algo, muchas veces los médicos, no sé si se hace la consulta, si la paciente está en condiciones de decir, bueno, hay que hacer una ligadura de trompas. En esos casos,
está bien que por ahí, por ejemplo, cuando se interrumpe el embarazo por alguna dificultad o algo, se haga una ligadura de trompa sin consultar a la paciente, o sí tiene que tener conciencia la paciente para hacerlo. Sí, totalmente, porque se trata de una mutilación donde la paciente queda estéril. Indudablemente que tiene la persona que prestar el consentimiento para semejante acto. Sí, por eso tenemos dos leyes. Una ley que habla sobre la salud reproductiva y sexual. Toda persona tiene derecho a recibir información sobre salud reproductiva y sexual, lo que tiene que ver con todos los métodos anticonceptivos que existen y que están incluidos en el programa médico obligatorio. Por lo tanto, tanto los organismos de salud pública como las obras sociales tienen la obligación de proveernos los métodos anticonceptivos existentes. Asimismo, existe esta otra ley, que es a la que nos estamos refiriendo ahora, la que provee estos métodos quirúrgicos de ligadura de trompas o vasectomía. Bien, la ley, cuando habla de estos métodos, habla de la mayoría de edad y dice que cuando seas mayor de edad podés acceder a estos dos métodos. Obviamente, como vos dijiste, con toda la información necesaria, diciéndote que son métodos irreversibles, prestando el consentimiento informado, te hacen firmar todo un formulario donde te comentan todas las características de esta cirugía y su irreversibilidad, pero lo que dice la ley es que no vas a necesitar ningún test psicológico que te diga que estás apto para realizar esa cirugía, que no va a tener reversibilidad, o sea, que vas a pasar a estar estéril de ahí en más. Entonces, acá viene el problema. Cuando el Ministerio de Salud de la Nación larga esa publicidad por Twitter, donde dice, a partir de los 13 años podés consultar en cualquier centro de salud sobre los métodos anticonceptivos disponibles sin la compañía de un mayor. A partir de los 16 años, no sé si lo pueden poner en placa, sí. A partir de los 16 años podés acceder a la vasectomía o a la ligadura de trompas, porque sos apto para disponer de tu propio cuerpo. Claro, ahí está el tema, 16, 18 años, ¿cuándo somos? ¿Cuándo podemos decidir? Votamos con 16, por ejemplo. Pero viste que muchas veces, muchas de las cuestiones te dicen acompañado por un mayor de edad. Entonces, ¿cuándo somos mayor? ¿Cuando tenemos 16 o cuando tenemos 18? Hay un gris ahí. Para algunas cosas a los 16, para otras a los 18. Claro. La ley, al hablar de la mayoría de edad, en este caso particular, refiere al artículo 26 del Código Civil y Comercial. El artículo 26 del Código Civil y Comercial dice que los menores de edad realizan sus actos por intermedio de sus representantes legales, pero a partir de los 13 años pueden disponer de su propio cuerpo, realizando tratamientos médicos que no sean invasivos para su salud. Y a partir de los 16 años pueden disponer de su propio cuerpo como si se tratara de personas adultas. Lo que pasa es que si hablamos de una votación es algo que lo podés, no sé, de alguna forma revertir o volver a tener una oportunidad y a lo largo de tu vida vas a votar miles de veces y es algo muy diferente a algo que los 16 años después tal vez nunca más puedas volver a revertirlo, digamos. Si podés tener un pensamiento o una opinión formada a los 16 de querer realizar eso, pero después cuando sos más grande te puedes arrepentir básicamente y no hay vuelta atrás. Bueno, arranca este número, el 16, arranca con la reforma, con la capacidad de votar a partir de los 16 años a nivel nacional. No todas las provincias adhirieron a esta capacidad del adolescente para votar a partir de los 16. Es una ley nacional. Entonces, en todas las votaciones nacionales, los menores de 16 años pueden asistir a votar. Es una facultad, no es una obligación, ni una carga pública, ¿bien? Sí. Que no todas las provincias adhirieron a eso. Bien. En el Código Civil y Comercial sí se adhirió a esta reforma referente a la capacidad progresiva de los menores
a partir de determinadas edades, considerando que a medida que el menor va evolucionando y madurando psicológica y evolutivamente, digamos lo que es neurológicamente, para ir adquiriendo la capacidad para realizar determinados actos por sí solo. Lo que pasa es que en este artículo 26 refiere a la disposición del propio cuerpo, Claro. no ya a la realización de actos de la vida cívica. Claro. ¿Sí? Refiere a la posibilidad de disponer del propio cuerpo. El primer acto que se me ocurre a mí es la realización de un piercing. Sí, o un tatuaje. Claro. Mucho siempre está la polémica de que ¿Sí? quieren hacerse tatuajes, los padres no los dejan, no sos mayor, etcétera, etcétera. Exacto, y tenés algunos tatuadores que no tienen problema en hacerte el tatuaje. En cambio, otros prefieren no tener problema con los padres Claro. y prefieren que el menor vaya acompañado por un adulto, Haya una autorización. con una autorización. Pero en realidad, si vos aplicás el artículo 26, y es probable que un chico de 14 años pueda ir solo a hacerse un piercing. Bueno, hay chicos de 14 con piercing. Sí, hay un montón. Indudablemente, Con pero a lo tatuaje. que voy Con tatuaje es, también. a lo que voy Sí. es que probablemente el profesional que te hace el piercing no pida que venga acompañado por el papá, porque se ampara en el artículo 26. Claro. Claro. ¿Y qué problema va a haber? No se puede considerar que eso sea un método invasivo. Sí. Ujú. Y volviendo al tema de la ligadura y la vasectomía, está bien el reparo legal que tienen los médicos. De hecho, te hacen, como decías vos, te hacen firmar un montón de cosas. Pero si alguna persona, al haber firmado, se arrepiente, ¿puede tener algún problema, algún inconveniente el médico o no? En principio no, porque lo que establece el artículo 26 es que vos, a partir de los 16 años, sos capaz para disponer de tu propio cuerpo, aún respecto de estos procedimientos invasivos. ¿Qué te dice la ley? Que seguramente hay médicos que por sus creencias religiosas o por sus convicciones se van a negar a estos procedimientos. Lo que sí determina la ley es que si vos vas a un instituto y se niega algún médico, ese instituto o ese centro de salud tiene que brindarte otro profesional o derivarte a otro instituto o a otro centro a donde haya otro profesional que deba realizarte el procedimiento. ¿Sí? ¿Dónde está el problema y dónde está el cuestionamiento de los críticos de esto que no te exijan ninguna evaluación psicológica? Claro, a eso me refería yo. Es que en realidad, claro, Aparte a uno ver, va creciendo y va evolucionando psicológicamente, emocionalmente, biológicamente, de todos los aspectos, digamos. es que la edad de 16 años, inclusive hasta los, no sé, pónganle la edad que ustedes quieran, uno todavía permanentemente evoluciona y puede cambiar de opinión. Sí. ¿Y por qué no arrepentirte en algún momento y decir, yo quiero ser mamá y ahora ya no puedo, ¿y qué hago? Hay un caso incluso a nivel internacional de una mujer que durante la adolescencia quiso cambiar de sexo, judicialmente autorizaron el cambio de sexo, hubo un psiquiatra que habilitó el cambio de sexo, se hizo la mastectomía, cambió el sexo Sí. a nivel quirúrgico genital y con el correr de los años se arrepintió y le está haciendo un juicio a su psiquiatra. Claro. Entonces, es toda una cuestión muy fina y muy sensible, ¿no? ¿Dónde Sí. está el límite? Es un amplio debate porque estamos hablando de decisiones Casi irreversibles. personalísimas, donde hay un ejercicio fuerte, muy fuerte del derecho individual, Claro. y ese ejercicio fuerte del derecho individual también tiene que tener espacio para asumir esas consecuencias de tus decisiones, Claro. a veces. Y de por vida, yo, aparte. o sea, considero pero sumamente valiosa la libertad de elegir, la libertad de... Incluso me parece bien que algunas acciones de esto de tener 18 años, por ahí no, vos no podés porque sos joven. Estoy en favor de eso. Pero también a veces las decisiones, más allá del cambio, de la evolución que uno tenga, tienen también sus consecuencias, porque si no es como que exigimos la libertad que todos tenemos que tener, pero por ahí en algún momento dejamos liberado un poco al azar que esa decisión también es una responsabilidad individual tuya, es decir, que va a tener tus consecuencias. Sí. Es cierto que uno después puede cambiar, puede tener algún tipo de trauma de situación que te obliga a pensar o analizar, pero también está eso, ¿no? Que es fuerte. Los defensores de estas publicidades, por ejemplo, plantean si son maduros los chicos a esta edad para embarazarse o para
decidir el embarazo, no decidirlo, pero darlo, provocarlo, también son maduros para tomar esta decisión, por ejemplo, los defensores. Y otra cosa, que frente a esta posibilidad o esta toma de decisión, también tenemos la posibilidad de congelar óvulos, congelar esperma, frente a un futuro. Pero bueno, son muy chicos, organismos de, por ejemplo, si una decisión se toma a los 16 años, ¿no pueden intervenir organismos a nivel internacional? Se me ocurre, no sé, UNICEF. Esto es los derechos de los niños. Hay una, digamos, está bien delimitado eso, lo que es un derecho del niño al derecho de un adulto mayor. Son diferentes las cuestiones, me parece a mí. No intervienen ahí, o va todo de la mano, digamos. Yo creo que si se plantea la situación podría llegar a haber alguna sí, por eso es intervención. como que son muchas vertientes que se confluyen en el tema, ¿no? Sí, me parece que llegados los casos podría venir a haber alguna intervención desde el médico que se niegue y ahí algunos organismos que puedan venir a defender el derecho del adolescente de hacerlo. Claro. Más ahora no lo resolvemos con más educación sexual, con más presencia del Estado, con, bueno, usan preservativo, tenés que usar chip, usa chip. Porque para llegar a esto tenés que estar informado. Te encontrás con esto, con las muchas trabas en la educación, ¿no? Viste que aparece que como a mis hijos le van a enseñar esto en la escuela. Claro, y tenemos políticos que están haciendo campaña pensando en eliminar la educación sexual integral. Complicado, ¿no? Ni siquiera se ha implementado de manera correcta y de manera universal, por así decirlo, y la quieren quitar. Digo, para no llegar, digamos, a una situación como esta, a un extremo que por ahí es cierto, es muy debatible, muy debatible. Pienso igual con 18 que con 40, con 35. Digo, reforcemos más esa condición. Remarcando que es irreversible, ¿no? Tenés todas las herramientas habidas por haber para cuidarte vos, cuidar a la persona que está con vos. Digo, sin caer en, no sé. Hay un bache bastante importante en educación sexual integral. Para mí, para llegar a esto, tenés que estar informado de todo lo otro, de todo lo previo que podés hacer para no quedar embarazada, para no ser padre o no ser madre. Sí, la ley dice que antes de llegar a estos métodos de mutilación, si se quiere, el médico debió haberte informado todos los otros medios reversibles y, digamos, como darte todas las alternativas antes de llegar. Hay médico, escuela, familia, tiene que estar en todas partes también. Bueno, familias y familias también. Sí, también, que, obviamente. Capaz preferible que no esté en esa decisión, ¿viste? Como son las situaciones a veces familiares. Pero bueno, muy debatible el tema y muy interesante también. Nati, ¿algo más que quieras agregar? Siempre la familia acompañar, estar arriba. Y a veces así todo se nos escapa, ¿no? Difícil, un tema complicado en la adolescencia. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Bien, ahora nos vamos a ir al móvil.